Uy. Bien, buenos días para todos y para todas. ¿Cómo amanecen? ¿Cómo están? Buenos días, profe, Dios la bendiga. Buenos días, profe. Ay, buenos días, buenos días. Bueno, me alegra volver a vernos. Más o menos vernos, ¿no? Que ustedes me vean a mí, porque ustedes definitivamente no se dejan ver. Pero bueno, la semana pasada, ¿sobre qué estuvimos trabajando? Bueno, yo sí sé, pero quiero es que ustedes me hagan la retroalimentación, ¿no? En qué de esos niveles de organización de los seres vivos quedamos y demás. ¿Quién me cuenta? Manito levantada para participar, por favor. ¿Nadie? ¿Nadie vino a la clase hace 8 días? ¿Nadie puso? Profe. Dime. Bueno, más o menos de lo que estábamos hablando en la clase pasada. ¿Prende la cámara? Sí, si tienes la opción, la posibilidad, sí. Ok, profe. Bueno, más o menos de lo que estábamos hablando en la clase pasada era de, digamos, ¿cómo se llamaba eso? Los niveles de organización. Como los procesos del ser humano, como para que estuviera formado ya. O sea, comenzamos como con la célula, luego los organismos, luego los tejidos, o sea, que los tejidos hacían el órgano. Bueno, se iba haciendo por partes y pues a la final llegamos hasta los protones. No, son los protones, sino un poquito más adelante. Por ahí empezamos.
No, bueno, lo último que vimos fue los sistemas. Muy Eso bien, fue lo que nos faltó. ahí quedamos en sistemas, ¿cierto? Muy bien, gracias, Claudia. Entonces, efectivamente, ya habíamos hecho como un repaso por la célula, un poco el comprender que somos uno de los seres más complejos dentro de la naturaleza y que eso no es de gratis, ¿cierto? Sino que nuestras células tienen la capacidad de reproducirse, nuestras células somáticas a partir de mitosis, nuestras células sexuales a partir de meiosis, y que entonces eso empieza a generar estructuras complejas como nuestro cuerpo, pero que funcionan de una manera muy regulada, ¿cierto? A menos de que se presente algún tipo de alteración. Y entonces habíamos retomado cómo llegar a hablar de ese cuerpo humano, ¿cierto? Entonces decíamos, bueno, hay unos niveles de organización de los seres vivos, obviamente esas células están encapsulando, entonces nos fuimos hacia atrás de la célula, ¿cierto? Y entonces mencionábamos que hay cargas positivas, negativas y neutras, que esas cargas se reúnen para formar átomos, que esos átomos se reúnen para formar elementos, que esos elementos se reúnen para formar compuestos, y que finalmente esos compuestos, esos bioelementos, esas biomoléculas están formando nuestras células, ¿cierto? Y que entonces esas células se unen para formar tejidos y que entonces esos tejidos se pueden unir. Perdón, profesora, no se escucha bien. ¿Todos me escucharon ahí como entrecortado? Sí, profe, se le escucha entrecortado. Empieza a molestar este wifi, no sé por qué. Y lejos, se le escucha como lejos, como... Bueno, me voy a acercar un poquito más de pronto al micrófono, puede ser. ¿Listo? ¿Cómo me escuchan ahí? ¿Un poco mejor o no? Ahí. Muy bien, la escuchamos. Listo, listo. Sí, señora. Ahora, Bien. entonces creo que sí es una cuestión de acercarse un poco más al micrófono. Muchas gracias. Entonces, bueno, les decía que básicamente habíamos retomado esos niveles de organización antes de la célula y después de la célula, ¿cierto? Entonces, que después de la célula habíamos dicho que ellas se unen y forman grupos y que esos grupos se llaman tejidos, ¿cierto? Y esos tejidos entonces pueden aparecer varios en un mismo punto y que a eso es lo que llamamos órganos y que esos órganos se van a reunir para formar sistemas, efectivamente, ¿cierto? Entonces, para iniciar la clase de hoy voy a compartir la pantalla donde vamos a hablar de los 4 tejidos básicos en sus características, ¿listo? Y, espérenme, ya lo comparto. Ay. Y ya luego vamos a empezar a trabajar sobre el módulo, que recuerden que ya lo deben tener. Bueno, lo deberían tener para la semana pasada. Entonces, miren, acá. ¿Ya ven mi pantalla? ¿Alguien me confirma, porfa? Señora, ahí se ve. Sí, señora. Señora, Sí, se ve bien. señora. Listo, muchas gracias. Entonces, como ya habíamos repasado la célula, ¿cierto? La célula animal específicamente, que es la que nos interesa a nosotros porque vamos a estudiar nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces decíamos, bueno, cuando se reproducen esas células somáticas por mitosis y dejan de ser una sola para formar un grupo, forman los tejidos, ¿cierto? Por eso acá dice, los tejidos son conjuntos de células que cumplen una función específica. Esa es la definición de tejidos. Y aunque en un tiempo había un montón de tejidos, porque y entonces el tejido no sé qué, y entonces el tejido óseo, y entonces lo de los músculos, y entonces que lo de los órganos, que entonces dijeron, no, espera un momento. Hay funciones que se pueden reunir, ¿cierto? Porque tienen similitud, aunque lo hagan células distintas. Entonces vamos a hablar de 4 tipos de tejidos básicos, únicamente para el ser humano. Estoy hablando de nuestro cuerpo, recuérdenlo, ¿listo? Estamos estudiando nuestro cuerpo. ¿Que compartimos algunas de estas características con otras especies? Sí, claro, por eso pertenecemos al mismo reino de la naturaleza. Pero a nosotros, por ahora, lo que nos interesa es estudiar el cuerpo humano. ¿Listo? Entonces, el primer tejido es el tejido epitelial. Y es lo que nosotros conocemos más de manera más común como la piel. Eso es el tejido epitelial. Lo que tiene que ver con el recubrimiento. Tanto externo, ¿cierto? Nuestra piel, que es un recubrimiento externo, como también tejido epitelial a nivel interno. Entonces ya vamos a ver ahorita un poquito de esa clasificación. Entonces, el tejido epitelial, ¿cierto? O los tejidos epiteliales cubren, esa es su función principal de alguna manera, ¿listo? Ya ahorita vamos a hablar de otras más específicas.
pero lo que hacen es eso, cubrir, es un recubrimiento. ¿Listo? Son superficie de contacto con el medio externo, eso que llamamos el tacto, el sentido del tacto, ¿cierto? Usted puede percibir sensaciones del medio externo a través de su tejido epitelial. Tiene orificios de contacto, ¿cierto? Eso que nosotros llamamos los poros, ¿cierto? Entonces, que es importante por ahí no se taponen los poros para lo que tiene que ver con la respiración y el mantenimiento de la piel, el tejido epitelial y demás. ¿Listo? Entonces, cumplen la función de, como cubren, ¿cierto? Como son de recubrimiento, entonces su función es de protección. En primer lugar, nos sirven para protegernos. Claro, porque si no estaríamos muy expuestos si no tuviéramos este recubrimiento. Imagínense nuestros órganos ahí totalmente expuestos al medio, ¿cierto? Entonces, protección. Y digamos que cuando uno sufre alguna herida, ¿cierto? Y efectivamente ese tejido epitelial pues se ve alterado, pues es importante que uno no se deje infectar la herida y demás, ¿sí? Porque por ahí pueden ingresar cualquier tipo de microorganismos que terminen generando pues una alteración en el funcionamiento de nuestro cuerpo a través de una infección. Además de eso, están directamente relacionados con la secreción, ¿cierto? Secretan sustancias que cumplen una función específica. Por ejemplo, el sudor, ¿cierto? ¿Cuál será la función del sudor? ¿O qué es eso que nosotros llamamos sudor? ¿Realmente qué es lo que se está eliminando? ¿Quién me dice? Manito levantada. Y que se secreta a través de nuestros poros. ¿Qué es lo que realmente estaremos eliminando en el sudor, a través del sudor? Las toxinas. Bueno, por ejemplo, algunas toxinas, ¿cierto? También muchas concentraciones de sal. Por eso el sudor, pues bueno, me imagino que en algún momento alguien ha tenido como esa sensación de ese sabor, ¿cierto? Y es un poco salado, realmente. Entonces, o por lo menos en el olor y demás, es un olor fuerte, ¿cierto? Porque también, aparte de estar eliminando toxinas, entonces eliminamos una gran cantidad de sales, pues que nuestro cuerpo ya no necesita y que efectivamente a través de la alimentación consumimos en exceso, ¿listo? Hay una clasificación para ese tejido epitelial, de acuerdo, por ejemplo, al número de capas. Pueden ser capas simples, pueden ser capas estratificadas o pueden ser pseudoestratificadas. ¿Listo? De acuerdo a las capas. Dime, Claudia. Ah, no, espérame, ¿quién levantó la mano primero? Sí, Claudia. Profe, más o menos el sudor sería como para, digamos, identificar, o sea, para regular nuestra temperatura corporal. Por ejemplo, a través de precisamente esa eliminación de sales, ¿listo? Esa es una función importante del sudor, el ayudarnos a regular lo que tiene que ver con la temperatura de nuestro cuerpo, ni que se eleve, pero tampoco que se disminuya en exceso. Muy bien, Claudia, ¿listo? Entonces, aparte de esa clasificación por el número de capas, también hay una clasificación por las formas. Puede haber tejido epitelial plano, pueden haber cúbicos, cilíndricos y demás, ¿listo? Entonces, miren, aquí en esta parte de abajo, hay una especificación en donde los podemos encontrar. Entonces, miren, estratificados y planos pueden aparecer en la piel, en la córnea y en el esófago. ¿Listo? Simples y cilíndricos, por ejemplo, en nuestro tubo digestivo. ¿Ven? Entonces, no solamente hablamos de la piel como ese recubrimiento externo, sino que estamos hablando de, oiga, también en nuestros órganos internos está un tejido epitelial de una contextura distinta, cumpliendo una función diferente, pero efectivamente está. Por ejemplo, simples y planos en el corazón y los vasos sanguíneos, ¿cierto? Pseudoestratificados y cilíndricos, nuestras vías respiratorias, ¿cierto? Aquí dice sí, simples y cúbicos en los conductos urinarios, específicamente en los riñones y en los ovarios para las mujeres. Y aquí también, por ejemplo, en el ojo. ¿Hay muchos más? Sí, claro, estos son solo algunos ejemplos, ¿listo? Entonces, ese es el primer tejido, el tejido epitelial. Luego, entonces vamos a encontrar el tejido conectivo, que como su nombre lo indica, habla de conexión, de conectividad, ¿cierto? Y entonces ellos contienen abundante material intercelular, es decir, que necesitan estar muy comunicados a través de las distintas células, ¿listo? Cumplen, en primer lugar, la función de defensa, es decir, que está directamente relacionado con el sistema inmunológico, que es el que nos defiende,
¿Listo? Sistema de defensa contra distintos microorganismos. Un ejemplo serán las bacterias, pero no es lo único, ¿cierto? Las bacterias sí son microorganismos, son seres vivos, pero por ejemplo ahorita en pandemia, ¿cierto? Sabemos que nuestro sistema siempre nos han dicho como, bueno, para que el COVID-19 también es importante que usted tenga su sistema inmunológico fortalecido y demás. Los virus no son seres vivos, es decir, el COVID-19 no es un ser vivo, ¿sí? Pero también nos afecta, es decir, que también nuestro sistema inmunológico ha permitido de alguna manera el defendernos frente a él, ¿cierto? Entonces, digamos que esa será acá simplemente es un ejemplo, pueden ser bacterias, pero también pueden ser hongos, que también son seres vivos, o pueden ser virus, que no son seres vivos, pero que efectivamente pueden atacar nuestro cuerpo y nuestras células. También en el tejido conectivo, entonces, está relacionado con la función de la nutrición. ¿Por qué? Porque difunde a través de la sangre los nutrientes, básicamente, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos que sí, los nutrientes, lo que comemos se va transformando, llega al estómago, se hace una absorción de los nutrientes, se hace pues una excreción de lo que efectivamente no funciona, pero entonces esos nutrientes, ¿qué pasa? No se van a quedar ahí, ¿cierto? Sino que van pasando al torrente sanguíneo para viajar hacia las células que lo requieren, que necesiten. Vea que esta célula necesita más glucosa para que tenga energía para seguir funcionando. ¿Cómo lo hacen? A través de la sangre. Entonces la sangre es la sustancia más importante dentro del tejido conectivo, ¿listo? De igual manera, cumple la función de sostenimiento porque integra distintos tejidos dentro de los otros. Entonces, por ejemplo, en el tejido conectivo encontramos lo que tiene que ver con el soporte de otras células, ¿cierto? Con lo que tiene que ver con la cubierta de órganos que están formados por células sanguíneas, glóbulos rojos, ¿cierto? Lo que tiene que ver con protección y resistencia. Por ejemplo, de sostenimiento tenemos lo que tiene que ver con los cartílagos, los meniscos, ¿cierto? Los discos intervertebrales en nuestra columna. Aquí miren, por ejemplo, encontramos también lo que tiene que ver con la parte ósea, esas células calcificadas que nos permiten el sostenimiento de nuestros músculos, ¿cierto? Y una fortaleza, una dureza específicamente. También encontramos, por ejemplo, el adiposo. Antes estos se veían por separado, antes le decían a uno es que el tejido óseo, es que el tejido adiposo, es que el tejido no, vea. Todos ellos están cumpliendo al mismo tiempo de alguna manera estas funciones. Entonces por eso los ponemos dentro del tejido conectivo. En el tejido adiposo, que es donde se almacena la energía en forma de grasa, ¿no? Entonces obviamente si se almacena en exceso, pues es cuando surgen problemas de obesidad y demás, ¿sí? Pero siempre necesitamos una reserva de lípidos, es decir, de grasas, porque a veces duramos mucho tiempo sin comer, ¿sí? O sea, no sé, digamos, se nos extendió la jornada, se corre el horario y nuestro cuerpo no es como que ¡fum!, se apagó y quedé ahí. No, ¿cierto? Él sí le avisa que se siente débil, que le duele la cabeza, de pronto su estado de ánimo cambia, como, oiga, necesitamos comer, ¿sí? Él le avisa, pero no se apaga, cosa que queda sin funcionar. Entonces, ¿cómo lo hacen? Porque en el tejido adiposo tiene un almacenamiento de energía que le permite funcionar mientras le va avisando, oiga, póngase pilas que toca comer algo, toca recuperar energía, el poder seguir funcionando. ¿Listo? Número 3, entonces tenemos al tejido muscular. En el tejido muscular básicamente son células que se organizan en fibras, es decir, estructuras mucho más, pues no tanto duras, ¿cierto? Pero sí más rígidas, de pronto no tan flexibles, sino hasta cierto punto. Cumplen la función entonces de contracción, contraerse es recogerse, ¿cierto? Pero también cumplen la función de relajación, es decir, que están directamente relacionadas con el movimiento. A través de nuestros músculos y nuestros huesos, que ya sabemos que hacen parte del tejido conectivo, es que podemos generar esa capacidad de movernos. Y cuando nosotros hablábamos de esa diferenciación entre seres vivos y cosas que no tenían vida, perdón, decíamos una de las características tiene que ver con esa capacidad de movimiento, ¿cierto? Y lo hacemos entonces gracias a estos tejidos. Hay también una clasificación. Entonces hay, por ejemplo, tejido muscular liso, que está relacionado con un sistema involuntario, donde, por ejemplo, el parpadear, ¿sí? Es una acción que ya su cuerpo hace de manera involuntaria. Usted no necesita decirle, voy a ir hasta allá, entonces tengo que caminar.
Entonces, el que su corazón funcione, ¿cierto? Usted no dice como, mejor que se me pare el corazón en este momento. No, su corazón está bombeando, a menos de que haya un paro cardíaco, una alteración y demás. Pero es involuntario, él ya lo hace porque es su función, ¿listo? El estriado que está relacionado con ese sistema voluntario, es decir, lo que yo le envío primero al cerebro y le digo, o sea, le doy la orden para que ejecute la acción. Entonces tiene que ver con voluntad, ¿listo? Y el cardíaco, que es el músculo especializado para el corazón, porque pues sabemos que dentro del tejido muscular, en el siguiente nivel que son los órganos, el órgano más importante pues es el corazón. Todos son muy importantes, pero pues digamos que el corazón y el cerebro específicamente en un ser humano pues son de los más importantes, ¿listo? Y por último, entonces tenemos a nuestro tejido nervioso, que son células que se caracterizan por sus prolongaciones, es decir, que también están alrededor de todo nuestro cuerpo. Pero entonces la función específica de estas células del tejido nervioso es recibir y transmitir información. ¿Cómo lo hacen? A través de un impulso nervioso, ¿sí? Pero entonces no es eso cuando, ay, no, nervioso de susto, de nervios, no. ¿Cierto? Tiene que ver, es como comunicación, ¿sí? Entonces, cómo yo puedo percibir la información que está a mi alrededor a través de estímulos externos o también estímulos internos que se dan al interior de mi cuerpo. Entonces, por ejemplo, un estímulo externo que yo puedo percibir puede ser, por ejemplo, el aumento de temperatura, ¿sí? Entonces, no sé, está haciendo mucho calor, entonces usted dice, uy, no, me tocó quitarme la chaqueta y demás, y usted lo percibe y lo recibe a través de su tejido y su sistema nervioso, a través de un estímulo externo. Y usted va caminando y se tropezó, qué golpazo, pues usted siente el dolor, ¿cierto? Pero ese dolor fue ocasionado por un estímulo externo. Pero también hay otros estímulos, como les digo, que son internos. Entonces, por ejemplo, cuando a usted le duele la cabeza, ¿sí? No sé, porque no ha comido mucho o porque está estresado. Bueno, a veces a uno le duele la cabeza. Entonces ahí ya su cuerpo le está diciendo, oiga, hay algo, ¿sí? Pasa algo. Entonces hay un estímulo que proviene desde su cuerpo, no lo ocasionó, digamos, como tal, una condición externa del medio, sino que su cuerpo le está avisando algo de acuerdo a su funcionamiento. Cuando a uno le da hambre, ¿cierto? El estómago, eso es un estímulo interno, básicamente. Dentro del tejido nervioso tenemos entonces estas células específicas, las neuronas, que tienen la capacidad de comunicación con otras neuronas a través del proceso de sinapsis. Entonces, miren, acá está el dibujito de una neurona. Estas que parecen antenitas se llaman dendritas. Acá tiene su núcleo. Este es el cuerpo de la neurona y aquí al final tiene una parte que se llama el axón terminal. Entonces, ¿cómo se comunican? Acá en el axón terminal ya viene otra neurona igual, con estas dendritas, con estas antenas, y entonces la señal llega acá, pasa por el cuerpo, llega al axón terminal y eso se la comunica a la otra neurona que funciona como si fueran esas antenitas que les digo, básicamente. Permítanme un segundo. Listo, perdón, es que me estaban acá haciendo una pregunta importante. Entonces, bueno, les decía que básicamente esas neuronas se comunican a través de esas dendritas que son como esas antenitas. Entonces, así es que se genera el hecho de que yo le pueda decir a mi cerebro rápidamente voy a generar este movimiento o tengo que hacer esto o voy a generar esta acción. Si se dan cuenta es una cosa maravillosa porque es como que a veces uno dice, oiga, apenas y pienso en que lo voy a hacer y ya lo estoy ejecutando. Entonces, el sistema nervioso es un sistema de comunicación tremendo porque lo hace a través de impulsos nerviosos que se dan instantáneamente, ¿listo? En el momento. Quiero saber si hay preguntas hasta acá.
O si todo quedó claro. Yo espero que sí. Pero si hay preguntas, bienvenidas sean. Ahorita, profe, no le entendimos nada. Bueno, es importante que lo digan. Entonces, vamos a empezar con nuestro módulo, ¿listo? Entonces, por favor, abran su módulo en la parte de biología, porque no sé cuál es esa página. No sé cuál es esa página para ustedes. Espero que me coincida aquí con mi página. La página 2. Y les voy a compartir mi pantalla de qué nos debe aparecer en esa página 2, ¿listo? Las personas que ya tienen su módulo, entonces vamos a ir trabajando sobre él. Las personas que no lo tienen, recuerden que lo tienen que adquirir pronto. Y lo que les recomiendo es que vayan tomando nota de lo que vamos trabajando para que luego lo adelanten y no se queden atrasados. ¿Listo? Sí, señora. Listo, muy bien. Entonces, miren, aquí en nuestro módulo ya vamos a empezar a trabajar el siguiente nivel, ¿cierto? Ya hablamos de los tejidos, que es justo lo que les acabo de explicar. Nuestro siguiente nivel, entonces, son los sistemas. Lo hablamos la semana pasada. Y entonces esos sistemas, recuerden que son la unión de varios órganos. Entonces, por ejemplo, antes de esto, antes de que trabajemos esto, a ver qué dicen ustedes. Por ejemplo, díganme órganos que pertenezcan al sistema circulatorio. Los que ustedes conozcan, no se pongan a googlear, lo que usted crea, ¿sí? Todos tenemos un conocimiento de base en nuestra cabecita porque todos tenemos un hermoso cuerpo que de alguna u otra manera hemos podido explorar a lo largo o corta vida, ¿cierto? Pero que podríamos llegar a relacionar. Entonces, a ver, ejemplos de órganos del sistema circulatorio. Entonces, Claudia. Yo diría que el corazón. Bueno, por aquí, recuerden lo de levantar la mano porque no sé quién dijo, el corazón es muy bueno el corazón, pero no identifiqué quién fue. Gloria. Gloria, listo, muy bien, Gloria, gracias, el corazón. ¿Quién dice otro? Entonces, Claudia. Las venas. Las venas, muy bien. ¿Qué otro podrá ser órgano del sistema circulatorio? ¿Nada más? Junto con las venas van otras que son muy conocidas. Los capilares. Los capilares, las arterias también, ¿cierto? Entonces, si ven, son órganos que empiezan a cumplir una misma función. Se llama circulatorio porque necesitamos que circule ¿qué? Por ejemplo, la sangre, ¿cierto? Que hace parte del tejido conectivo. Entonces, los sistemas son órganos que se reúnen específicamente para cumplir funciones, ¿listo? Eso en cuanto a la definición. Y los órganos, entonces, están formados a partir de los distintos tejidos, básicamente. Entonces, por ejemplo, si hablamos del corazón, que lo mencionábamos como el órgano principal del sistema circulatorio, decimos, ¿tiene tejido epitelial? Claro, ¿cierto? Porque vea, acá aparece, ¿cierto? Es un tejido epitelial simple y plano. Y porque necesita esa función de protección y esa función de secreción y esa función de recubrimiento. Entonces el corazón tiene tejido epitelial. Luego digo, pensando en el mismo corazón, ¿será que ese corazón necesita un mecanismo de defensa? Claro que sí, ¿cierto? ¿Será que a ese corazón llegan nutrientes a partir de lo que me alimento? Sí, claro, porque si yo necesito que mi sangre esté oxigenada, es finalmente para que pueda funcionar también el corazón y estar bombeándola constantemente para hacer ese proceso, ¿cierto? Entonces, ¿necesita una integración de tejidos? Claro, ¿cierto? El corazón bombea sangre a absolutamente todo su cuerpo. Entonces, el corazón presenta tejido epitelial, presenta tejido conectivo. Y ya sabemos que se clasifica, ¿cierto? Por ejemplo, hay un tejido muscular que específicamente es el tejido muscular cardíaco, porque ahí está presente. Es decir, que también
hay tejido muscular. El corazón realmente se clasifica como un músculo porque genera ese movimiento de contracción y relajación, bombea, ¿cierto? Entonces, ese sería el movimiento normal del corazón. ¿Hay tejido nervioso? Claro que sí, porque también funciona a partir de esos impulsos nerviosos donde se recibe y se transmite información. Y entonces, si usted se agita y se altera, usted siente que ese corazón se le pone así, ¿cierto? Y eso significa que está funcionando a partir de esos impulsos nerviosos, ¿cierto? Si usted ya siente que ya puedo respirar tranquilo y usted ya siente que ese pulso de su corazón como que se empieza a calmar, a tranquilizar, ¿cierto? Entonces, los tejidos son conjuntos de células que cumplen una función específica. Los órganos son estructuras que presentan, ¿cierto?, en su estructura y en su función a esos 4 tejidos. En más o menos medida, pero presentan una relación directa con esos 4 tejidos básicos. Y entonces esos órganos se unen, ¿cierto? Como las venas, las arterias, los capilares, el corazón, para formar sistemas, como por ejemplo el sistema circulatorio. Un sistema es varios órganos cumpliendo una misma función. Venga, nos unimos y a ver qué nos toca hacer. Entonces, órganos del sistema digestivo, ¿cuáles podrán ser? Órganos del sistema digestivo. O sea, bueno, Carmen, dinos, Carmen. ¿El estómago? El estómago, excelente. Eso es súper importante. Gloria. La boca, el estómago, El intestino, el intestino grueso y el intestino delgado. Listo, Gloria, muy bien. Intestino grueso, intestino delgado. Y creo que también la señora... El hígado, el páncreas. Muy bien. El hígado, el páncreas, ¿cierto? Excelente. Bien. Entonces, miren, ya en un sistema digestivo, pues digamos que es mucho más fácil empezar a relacionar esos órganos, ¿listo? Pero específicamente, ¿para qué sirven? Para el proceso de digestión. Entonces, nos alimentamos, esos alimentos entran a hacer un proceso de transformación para poder adquirir esos nutrientes, ¿cierto? Entonces, páncreas, hígado, esófago, estómago, intestino grueso, intestino delgado, la boca, ¿cierto? La lengua, claro, que cumple una función dentro de ese proceso de digestión. Y sustancias como la saliva también son importantes, ¿listo? Entonces, en ese sentido, vamos a empezar a estudiar esos sistemas, ¿listo? Esos sistemas, empezando con el sistema óseo. Vamos a ir hablándolo, vamos a ir solucionándolo entre todos, ¿listo? Entonces, voy a empezar por acá en orden. Joan o Johan, no sé, tú me corriges. Me ayudas a leer, solo a leerla, no te estoy preguntando a ti cuál es la respuesta, solo que me ayudes a leerla, porque se asustan y se preocupan. Entonces cada uno me va a ir ayudando a leer. Johan, ¿estás pero no La estás? primera, profe. Sí, muy bien, Johan. Si es Johan o Johan, no sé, me dices. Johan, Listo, Johan, la primera. es el sistema biológico que proporciona soporte y apoyo a los tejidos blandos y músculos en los órganos vivos. Lee A, las los opciones. músculos B, los huesos, C, la columna vertebral, D, el esqueleto. Listo, entonces miren, a través del chat, me van, uy, vean, el chat tenía el apéndice, muy bien. A través del chat me van a escribir, ¿cuál creen que es la respuesta? ¿Cuál creen que es la respuesta a esta pregunta? Es el sistema biológico que proporciona soporte y apoyo a los tejidos blandos y músculos en los organismos vivos. ¿Serán los músculos? ¿Serán los huesos? ¿Será la columna vertebral? ¿Será el esqueleto? Pilas porque me está hablando de un sistema biológico. ¿Listo? Y acabo de hacer la aclaración entre qué es un órgano y qué puedo llamar un sistema. Un sistema ya es un conjunto de partes que me permite generar una función. ¿Listo? ¿Será que los músculos son un conjunto o serán órganos? Pilas con eso. ¿Será que los huesos son conjunto o son órganos? ¿Será que la columna vertebral son un conjunto o son órganos? Y el esqueleto, ¿qué será el esqueleto? ¿Será un conjunto de partes
que me permiten cumplir esa función de soporte y apoyo tanto a los tejidos blandos como a los músculos en los organismos vivos. Entonces, bueno, voy a leer las respuestas que ustedes mencionan. Y dicen por acá, la B, la A, la B, los músculos, la A, luego dicen la D y ya, ¿cierto? Entonces, pilas. Respuesta correcta. Ahí voy a ir anotándola también yo por acá. Si esto funciona. La respuesta correcta, por favor, señálenla o con una X o con una nubecita en color. Bueno, no sé cómo la quieran señalar ustedes, es su libro, pero señálenla de tal manera que se identifique. ¿Listo? La respuesta correcta es la D. ¿Listo? El esqueleto. El esqueleto ya empieza a ser un sistema de partes, son distintas partes que se están uniendo, ¿cierto? Cuando cualquiera pudo haber dicho, bueno, pero es que los huesos son distintos y están a lo largo de nuestro cuerpo, ¿cierto? Pero los huesos están clasificados realmente como órganos. Los huesos son los órganos que pertenecen al sistema óseo. Cuando hablo del esqueleto, el esqueleto como tal es un conjunto que tiene que ver no solamente con los huesos realmente, también con los tejidos blandos, ¿listo? Número 2, entonces Daniel, ayúdanos a leer la 2, por favor. La 2, profe. Sí, señor. El número total de huesos en una persona de A, 206 huesos, B, 208 huesos, C, 213 huesos, D, 209 huesos. Dani, la anterior a esa, la 2. Uy, profe, ya me perdí. El sistema óseo se encarga. Leíste la 3. No, a mí me parece... Ah, sí, ya. Listo, el sistema óseo se encarga de dar al cuerpo A, expansión, B, elasticidad, C, sensibilidad, D, estabilidad. Listo, Daniel, muchas gracias. Entonces, espérenme, por favor, escriban en el chat, ¿cuál creen? ¿El sistema óseo de qué se encarga? ¿Será que expande el cuerpo? ¿Le da elasticidad al cuerpo? El óseo, pilas, revisen si el óseo puede cumplir esa función, ¿listo? Sensibilidad, ¿será que yo soy sensible? Es decir, percibo sensaciones, estímulos a través del sistema óseo. O D, ¿será que tiene que ver con la estabilidad, con el sostenimiento a este hermoso y maravilloso cuerpo de cada uno de nosotros? Entonces, bueno, vamos a empezar a leer qué respuestas pusieron por acá. Por acá dice la B, luego dice la C, luego dice que la D, que la D, que la D, que la D, que la D. ¿Listo? Muy bien, compañeros y compañeras. Entonces, respuesta correcta, la D. Estabilidad. ¿Listo? Esa es la función principal también del sistema óseo. Estabilidad, sostenimiento, no hay que le va a mantener esos musculitos y a través de los huesos, ¿cierto? Para que usted pueda tener esa forma específica y pueda tener un equilibrio y demás. ¿Listo? Estabilidad. Entonces, bueno, vamos a dejar hasta ahí porque ya se nos va a acabar. Me hacen el favor de tarea, van a responder de la 3 a la 16. ¿Listo? Tarea, responder de el módulo de la pregunta 3 a la pregunta 16. Responder de la pregunta 3 a la pregunta 16. Habrán cosas que tengan que investigar. Las investigan y lo hablamos la próxima clase. ¿Listo? Lo investigan, algo que de pronto usted no sepa, usted léala y si se la sabe, hágale. Y si no, pues investigue un poquito y trate de encontrar esa respuesta y la próxima clase lo hablamos, ¿listo? Entonces, por favor, tarea para la próxima clase de la 3 a la 16, ¿listo? Que estén muy bien y tengan excelente fin de Gracias, semana. profe, Dios la bendiga. Dios la bendiga. Que esté bien. Gracias, Feliz fin de igual a semana. ustedes. Chao. Bueno. Chao, que estén muy bien. Chao, Muchas profe. gracias. Chao, señora María, que estén muy bien. Hasta luego, que estén bien. Feliz Gracias. semana. Bueno, chao. Chao, hasta la 16, por favor, no lo olviden.